¿Usted o su empresa están mejor capacitados para realizar el trabajo? ¿Ya vio la cartelera de cursos de Electromagazine? Puede consultarla en nuestro sitio web www.electromagazine.com.ui. En la pestaña Capacitación, seleccione Cursos a distancia. Si se desplaza hacia abajo, verá la cartelera de nuestros cursos. También verá la extensa lista de empresas que ya se han beneficiado de nuestra enseñanza. Y más abajo, testimonios de algunos alumnos que destacan lo que más les gustó de la capacitación. Si vuelve para arriba y toca sobre cualquier tema, verá una descripción detallada, con el temario, las fechas y el costo de cada curso. Allí también podrá inscribirse o solicitar más información. Nuestros cursos abarcan un amplio espectro de temas. Desde la corrección del factor de potencia hasta los protocolos de comunicación entre subestaciones de media tensión. En un mercado cada vez más competitivo, saber hacer algo más y, sobre todo, saber hacerlo bien, marca la diferencia. Con nuestros cursos de actualización, prepárese para ampliar su campo de actividad profesional. Electromagazine le da una mano. Un poco la idea de hoy es presentarles el tablero PrismaSet, ¿sí? Muchos seguramente lo habrán escuchado en en algún lado nuestro modelo, ¿sí? Pero bueno, la idea de hoy es presentarle qué características tiene este tablero, por qué nosotros impulsamos la utilización de este tablero y por qué también las normativas eléctricas, por ejemplo la 61439, que me van a escuchar hablar mucho de ella, impulsa y promueve el uso de tableros, lo que se denomina protocolizados o que cumplen con la normativa. ¿Ok? Hay una norma, ¿sí? Que es IEC. Como ustedes saben, existen dos grandes entes normativos en el mundo, que son IEC y NEMA, ¿sí? IEC es un ente europeo, ¿sí? Que de hecho tiene su sede en Ginebra. Y obviamente, bueno, toda Europa se basa en las normativas IEC. Nosotros acá en Sudamérica, salvo algunas excepciones, como puede ser alguna parte de Chile en lo que es minería, que suele utilizar NEMA, somos todos IEC, digamos, nosotros acá en Argentina, ustedes allá en Uruguay, Paraguay, Brasil, bueno, las normativas eléctricas se basan en la IEC. La otra parte del mundo, bueno, Estados Unidos, digamos, todo lo que es zona central, Estados Unidos, Inglaterra, por ejemplo, se basa en UL, pero nosotros acá nos basamos en IS. Hay una norma IS que es la 61.439 o 61439, como mayormente se la conoce, que define, es muy grande la norma, muy larga, pero define un montón de cosas. Entre ellas, define qué es un tablero eléctrico, ¿sí? Particularmente, bueno, la definición la tienen ahí, es un equipamiento más de una instalación, es parte de una instalación eléctrica. Obviamente está compuesto de aparatos de maniobra, aparatos de protección, aparatos de señalización, aparatos de control, de regulación, de medición. Y lo que muy bien, digamos, o lo que se trata de marcar mucho en esta normativa es completamente, todos estos, todos los componentes que están adentro de un tablero eléctrico, la responsabilidad completamente montados bajo el tablerista, o sea, la persona o la empresa que arma ese tablero eléctrico, ¿sí? Lo cual involucra las conexiones internas, mecánicas, eléctricas y todos los elementos que componen la estructura de ese tablero, ¿sí? O sea, lo que quiero que les quede es que la responsabilidad del armado de ese tablero es completamente del tablerista. Esto es lo que dice la norma IEC 61439. ¿Ok? Cuando nosotros, digamos, queremos ver qué tipos de tablero nos vamos a encontrar en el mundo real, digamos, nos vamos a encontrar con distintos tipos de tableros, no con solamente tableros que cumplen una normativa, ¿sí? El primero, y que de hecho hay muchos fabricantes locales, tanto en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en distintos países del mundo, hay fabricantes que
tienen una, digamos, si quieren llamarlo de alguna manera, una metalúrgica, y arman lo que se denomina un tablero artesanal, ¿sí? ¿Qué particularidad tiene este tablero? Bueno, el tablero armado a medida, que la verdad que el cliente va a poner la medida, como el fabricante, digamos, tiene la capacidad de doblar chapa, de soldar, de doblar, de armarlo, bueno, lo va a armar como con la medida que ustedes se necesiten, según los requerimientos del cliente, ¿sí? ¿Cuál es el tema o cuál es el problema de este tablero? Bueno, no tiene ningún ensayo realizado, ¿sí? O sea, yo lo puedo diseñar como yo quiera, pero, a ver, no se ensayó de ninguna manera este tablero, ¿sí? Ustedes me van a decir, bueno, ¿qué tipo de ensayo? Y no se sabe la rigidez dieléctrica que tiene, no se sabe si soporta los cortocircuitos, no se sabe si, por ejemplo, yo le tiro agua a presión, no se sabe qué IP resiste, ¿ok? Por eso es artesanal, digamos. De hecho, igual hay muchos de estos tableros, de hecho, instalados en países como los nuestros, ¿no? Luego aparece lo que se llama un tablero estándar, es el segundo escalón, ¿sí? En este caso, fabricantes, ¿sí? Lo que hacen es envolventes, pueden ser metálicas o no, digamos, el tablero puede ser metálico o no, pero las dimensiones, ¿sí? Son definidas, son característicamente definidas por el fabricante. O sea, ustedes van a encontrar que hay fabricantes que dicen, bueno, yo hago este tablero de 600 por 300 por 200 de profundidad, por ejemplo, ¿sí? 600 de altura, 300 de ancho por 200 de profundidad, por ejemplo. Ahora bien, este tablero estandarizado, lo que hace el fabricante es lo manda a ensayar. Pero, ¿en qué lo manda a ensayar? Lo manda a ensayar solamente en dos aspectos. En su grado IP, que el grado IP lo que me va a definir es si aguanta, si el tablero, perdón, soporta, por ejemplo, la caída de agua, si soporta agua a presión, si soporta polvo, ¿sí? Y el grado IK. ¿Qué es el grado IK? Bueno, es un ensayo que se le hace a los tableros en cuanto a lo que se llama un golpe, ¿sí? Si el tablero recibe un golpe de cierta magnitud, cómo se va a comportar con respecto a la deformación que va a tener, ¿ok? O sea, es un tablero estándar. ¿Qué es un tablero estándar? Tiene medidas características, o sea, no, ustedes no pueden decirle al fabricante, yo quiero uno de 32 por 53 no, o de la medida que ustedes quieran, y tiene un grado IP y un grado IK definido y ensayado, ¿ok? Tablero estandarizado. Y por último, aparece lo que se llama un tablero verificado, ¿sí? Este tablero, ¿sí? Cumple con la norma IS 61439. ¿Qué significa esto? Que tanto la envolvente, o sea, la chapa, puede ser de chapa o no, digamos, pero en este caso el que yo les voy a presentar es de chapa, el Prisma Set es de chapa, cumple con esta normativa. Ahora vamos a ver qué les exige esta normativa, con lo cual es un sistema lo que se denomina totalmente verificado. ¿Qué significa esto? Ustedes lo van a ver ahora en breve, pero no solamente se ensayan lo que es el grado IP y el grado IK, sino que se ensaya, por ejemplo, las corrientes de cortocircuito que soportan, las distancias de barra, por ejemplo, en dónde hay que montar las barras, en dónde hay que montar los interruptores, el tipo de placa que se deben utilizar para montar cada tipo de interruptor o cada modelo de interruptor. O sea, es un tablero al cual, en el caso de este Schneider, manda a un laboratorio de un tercero y lo ensaya. A ver, detalle no menor. El tablerista, ¿se acuerdan que yo cuando empecé la charla hablé de la norma y que la responsabilidad del armado de los tableros es del tablerista? Bueno, el tablerista no lo puede armar como él quiere, ¿se entiende? O sea, hay un software que lo vamos a ver, ahí vamos a mostrarle uno de los últimos slides. Hay un software en donde el Schneider, digamos, no deja, por ejemplo, que el tablerista pueda armar el tablero como quiera. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque está ensayado, ¿sí? O sea, está ensayado de cierta manera de armar, entonces el tablerista no lo puede armar como quiera. ¿Ok? Bien, entonces, obviamente el tablero artesanal
ventajas, si quieren llamarlo de alguna manera. La construcción es a medida, ¿sí? Ustedes pueden diseñarlo como ustedes quieran, ¿ok? Fíjense acá en este caso hay, llamémoslo si quieren, tipo cuadrados o rectángulos, en donde puede ser uno más grande, uno más chico. O sea, el tablerista lo arma en una metalúrgica, lo suelda y lo arma de la forma que ustedes le pidan, ¿sí? Pero no tiene ningún tipo de ensayo. A ver, acá el tablerista va a poner una barra, o va a poner 4 barras, por ejemplo, para las 3 fases y el neutro, en donde me va a decir, bueno, este tablero soporta 50 kA, ¿no? Por las sujeciones de barra que le puso, los topes, pero a ver, ¿el tablerista lo ensayó? No, ¿ok? Entonces, no tiene ningún ensayo. Obviamente acá estamos hablando de la responsabilidad es pura y exclusivamente del fabricante del tablero, ¿sí? Nosotros, como Schneider, en este caso no tenemos oferta para el tablero artesanal, ¿ok? Vamos al segundo paso, ¿no? El tablero estandarizado. Nosotros acá sí tenemos oferta desde Schneider. La charla no se trata de esto, pero igual se los comento. El tablero se llama Spatial, ¿sí? Tenemos el modelo CRN, que es este que ustedes tienen acá. Acuérdense, en el caso del estandarizado, tenemos medidas ya específicas. Ustedes no pueden pedirle a Schneider cualquier medida, pero esas medidas específicas están ensayadas, acuérdense, con grado IP y grado IK. ¿Ok? Luego tenemos los modelos SM y SF, que son, el SM es esta columna que ustedes ven acá, que normalmente es una única columna que ya viene soldada, pero también viene ensayada con su grado IP y su grado IK. Y luego el modelo SF, que es este que ustedes tienen acá, que lo pueden ir armando y componiendo según necesiten. Pero bueno, como les digo, se garantiza un grado IP y un grado IK del tablero. ¿Ok? Bueno, vamos por último al tablero, obviamente 61439, que es el Prisma Set, ¿sí? En este caso no es solamente una estructura metálica, sino que está certificado todo el conjunto. Schneider, cuando tiene que certificar este tablero, lo certifican no solamente con la chapa, sino por ejemplo con los ingresos de cable al tablero, con los ductos de barra, con los interruptores, las placas para cada interruptor. En este caso, sigue cumpliendo con la norma, o sea, cumple con la norma 61439, que ahora vamos a ver en breve qué es lo que se le exige al tablero, pero en este caso la responsabilidad sigue siendo el tablerista porque lo dice la 61439, pero al cliente que va a tener instalado este tablero en su instalación eléctrica, le asegura el cumplimiento de la norma y una calidad del producto, ¿sí? Una cierta calidad del producto que obviamente le da mayor continuidad de servicio y mayor seguridad en todo lo que es su instalación eléctrica. ¿Ok? Acá, bueno, alguna pequeña imagen de lo que podemos ver cuando el tablero se abre, ¿no? Bien, ¿qué es lo que me brinda que bueno, ya algo les estuve comentando, pero lo que me brinda que el tablero esté certificado 61439-1-2? Bueno, primero, seguridad para el operador, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo el sistema, acuérdense que cuando hablo del sistema no solamente hablo de chapa, sino que hablo de los interruptores, de las barras, de las conexiones, está certificado. ¿Qué quiere decir esto? Que está ensayado. Está ensayado, por ejemplo, el poder de cortocircuito que soportan las barras que tiene el tablero PrismaSet, ¿sí? Porque está ensayado, ¿ok? En el software de diseño del tablero me va a decir, bueno, para este largo de barra, para esta corriente de barra, tenés que poner tantos separadores, tantos soportes de barra, y el tablerista no puede salirse de ese régimen, ¿ok? Lo tiene que armar de acuerdo a cómo el software se pide que lo arme, ¿ok? Y obviamente otra, de las ventajas que da es la continuidad de servicio. Si yo tengo el tablero ensayado y sé que va a soportar y sé cómo se va a comportar en diferentes situaciones, ¿sí? Eh,
voy a tener mayor continuidad de servicio en mi instalación, ¿ok? Es importante saber también que este tipo de tableros nos brinda o le brinda en realidad a la gente de mantenimiento mayor posibilidad de operar el tablero y de modificarlo, ¿sí? Porque van a ver que se va armando, es componible el tablero, se va armando, una vez que tengo la estructura, puedo ir moviendo, por ejemplo, las posiciones en las que voy poniendo los interruptores, las térmicas, y puedo ir agregando y puedo ir, si necesito en algún momento expandirme, muy, muy fácil puedo seguir expandiendo el tablero. En el caso de que fuese artesanal, tengo que romper la estructura, tengo que mover barras, tengo que... Bueno, en este caso no. ¿Ok? Bien. ¿Qué es lo que pide la norma, digamos, la 61439? Bueno, ensayos que tiene que realizar el fabricante y ensayos, que en este caso sería Schneider, y ensayos que tiene que realizar el tablerista antes de entregar un tablero Prisma. ¿Ok? Prisma Set. Entonces, el fabricante, o sea, Schneider, tiene que realizar dos tipos de ensayo, de construcción y de la performance del tablero. Si hablamos de construcción, bueno, obviamente todo lo que es la resistencia de los materiales, ¿sí? El grado de protección, las distancias que tiene que haber, por ejemplo, si pongo una barra de 3200, si pongo una barra de 2000, si pongo cable, ¿ok? Todo lo que es la protección contra las descargas eléctricas, el funcionamiento de los elementos internos, de corte, todo lo que es el cableado de las conexiones internas y si es necesario o no poner terminales para los conductores externos. ¿Ok? Y en cuanto a la performance del tablero, bueno, se le hacen ensayos de calentamiento, las propiedades dieléctricas, las distancias dieléctricas, cuánto resiste al cortocircuito, ¿sí? Compatibilidad electromagnética y todo lo que es la operación mecánica. O sea, por ejemplo, ustedes cuando arman un tablero de estos, Schneider les exige, bueno, cierta cantidad de torque para todos los tornillos. Eso está todo preestablecido en el manual de el armado de el prisma, ¿ok? Del prisma set. Ahora bien, esa es la responsabilidad del fabricante. Del lado del tablerista, no solamente tiene que hacer todo lo que es la verificación del diseño, ¿sí? Nosotros como Schneider les pedimos o les exigimos a los tableristas que van a armar Prismaset, les exigimos cierta certificación y cierto tipo de equipamiento. De hecho, tienen que tener un cierto herramental, la guía de expensión de calidad, no solamente probar el tablero en su funcionamiento, sino poder hacerle, digamos, tener herramientas para poder hacerle distintos tipos de ensayo antes de entregárselo al cliente. ¿Ok? Bien, obviamente el Prisma entonces, el Prisma Set, es un tablero IS 100% 61439-1-2. ¿Ok? Nosotros cumplimos con los dos apartados de la normativa, tanto el guión 1 como el guión 2. Además de esto, el Prisma tiene otras certificaciones, ¿sí? No solo la 61439, sino tiene certificaciones UL. Si ustedes quisieran utilizar el Prisma Set en donde se utilice la norma UL, también la tiene este tablero. Tiene otras normativas, ¿sí? La 62208, 60529, 62262 y también tenemos certificaciones para zonas sísmicas, no recuerdo cuál es en particular, creo que está un poquito más adelante, para zonas marinas, para zonas nucleares, compatibilidad electromagnética, ¿sí? Y en el caso de que se quiera usar exterior, bueno, obviamente hay que tomar otro tipo de precauciones. No es un tablero para exterior particularmente. Tenemos que tomar ciertas precauciones, ¿ok? Pero ciertas precauciones y ciertas normas para que el tablero no sufra de problemas estando al exterior, ¿ok? Bien, entonces me habrán escuchado a mí seguramente decir varias veces Prisma. El modelo Prisma, el modelo Prisma,
anteriormente se llamaba Prisma, ¿sí? Y ahora se llama PrismaSet, ¿ok? Esto cambió hace alrededor de un año más o menos o un poco más, pero ahora el modelo se llama PrismaSet. Así que, bueno, obviamente el PrismaSet, ¿sí? Tiene tres modelos, dos que se llaman G, ¿sí? Uno que es para colgar, ahora vamos a ver las diferencias, uno que es para colgar y uno que es para apoyar, ¿sí? PrismaSet G de pie o PrismaSet G mural, y luego el PrismaSet P, que yo le llamo, si quieren, de alguna manera el papá, porque es el más grande, este solamente de apoyar, y es el más grande de la familia. Ahora vamos a ver las características técnicas de cada uno de ellos. Si empezamos por el G, ¿sí? Lo importante acá en destacar es que el G va hasta 630 amperes, ¿sí? Hasta 630 amperes. El ancho del gabinete siempre es de 600 milímetros, ¿sí? Siempre es de 600 milímetros. Y siempre, si yo pongo un pasillo de cables, el ancho es de 300, o sea, la mitad del gabinete, ¿ok? Siempre la profundidad es de 240 milímetros, pero lo que es la altura, vamos de altura desde 300 milímetros, o sea, 30 centímetros, hasta de 2 metros. Obviamente, cuando hablamos de 2 metros, solamente es el de apoyar, ¿ok? En lo que es grado IP, tenemos el 30, el 31 y el 43, pero acá el dato a destacar, o más importante, es el PrismaSet G va hasta 630 amperes, ¿ok? Bien, obviamente junto con el tablero, siempre algo muy importante a destacar del Prisma es la cantidad de accesorios para facilitarle el armado al tablerista, ¿sí? La cantidad de accesorios que tenemos. Por ejemplo, tenemos este embarrado, yo no sé si se llega a ver muy bien en la imagen, pero se llama Linergy FM. Este embarrado, no sé si llega a ver, insisto, pero va eh, tomado, o sea, va sujetado de la parte, el real DIN, para que ustedes se den una idea, no va contra el fondo del tablero, sino que va a la mitad del tablero. Si se fijan acá se puede ver que no llega hasta el final. Y este Linergy FM va tomando de la parte posterior del real DIN, ¿ok? Este Linergy FM lo que hace es, supónganse que ustedes tienen un interruptor en la entrada de, no sé, 250 amperes, que es tetrapolar, y después tienen que distribuir a una térmica bipolar, una tetra, otra bipolar, otra unipolar. Bueno, aquí, si ustedes ven, todo lo que es el punto celeste o la línea celeste es neutro. Y después tengo fase 1, fase 2 y fase 3 para ir tomando y haciendo la distribución a toda la línea de térmicas sin necesidad de consumirle espacio al tablero, ¿sí? Luego tenemos este bloque que se llama Lineargy de X o de P, dependiendo del tablero, que yo, acá si bien, por ejemplo, yo entro al tablero, ¿sí? En este caso hay un interruptor NSX, que podría ser de 250 amperes, hasta de 630, acuérdense. Y yo le pongo este accesorio que, si ustedes se fijan, tiene 4 barras de cobre, acomete al interruptor y me da 9 bornes por fase, y en el neutro también, 9 bornes por conector, en donde yo puedo salir con 9 cables, ¿sí? 3, 6, 9, para hacer una distribución. ¿Qué es lo bueno de esto? No me consume espacio eh, para el embarrado del tablero, ¿ok? Y este para mí es uno de los mejores accesorios que tiene el Prisma, que se llama Linergy BW. Si ustedes se fijan, yo insisto con esto, no sé si se llega a ver mucho en la imagen, pero yo entro al tablero, tengo mi interruptor de entrada y acometo este embarrado. Este embarrado va, acuérdense que los Real DIN van digamos, no van apoyados sobre el fondo del tablero. Este embarrado va por la parte posterior del tablero. O sea, entre el Real DIN y el fondo del tablero, ¿sí? Obviamente está totalmente protegido y tiene las tomas acá en la parte frontal, en donde yo de acá saco para cada línea que yo tenga dentro de mi tablero. ¿Qué es lo bueno de esto? Fíjense, no consumo espacio. Termino el interruptor, o sea, salgo del interruptor y ya
puedo tener todas las líneas de termomagnéticas o de interruptores que yo tenga a la salida del tablero. Acá algunos ejemplos, en este caso 160 amperes. Fíjense que yo tengo distintas barras de distribución, ¿sí? Y en este caso es el que yo les comentaba, tengo un interruptor de 250 amperes, entro al interruptor, salgo por la Lineargy BW, que es la que yo les mostré antes, que va por la parte posterior y no consumo espacio de distribución en el tablero. ¿Ok? Detalles no menores, el Prisma Set tiene todo lo que es los zócalos reforzados, se le añade una barra para reforzar los zócalos del tablero, ¿sí? Para que, obviamente esto para los que van apoyados sobre el piso. Y bueno, y ahora vamos a ver un poquitito el P, ¿sí? El Prisma Set P. Acuérdense que el anterior va hasta 630 amperes, este va hasta 4000 amperes, ¿sí? 4000 amperes. Esto obviamente sí ya es directamente de apoyar, acá no hay para colgar porque estamos hablando de un tablero mucho más grande. La altura, acá siempre es de 2 metros, ¿sí? Puede ser 2 metros 10 o 2 metros 20, dependiendo, la altura del tablero es 2 metros, después yo le puedo poner 10 centímetros de zócalo o 20 centímetros de zócalo. Acá cuando hablamos de anchos, hablamos de 300 o 30 centímetros para los pasillos de cable, y después, dependiendo obviamente de la corriente, si vamos a un 4000 amperes, iremos a un 800, y después tenemos, entonces, como les decía, de anchos de 400, de 600 y de 800. Y lo mismo para las profundidades, acá hay dos profundidades, de 400 y 600. Formas internas, esto es la compartimentación o la división que puede haber dentro del tablero, vamos de 2B, 3B, 4A o 4B. Y se acuerdan que yo les había dicho que tenía ensayos para sismos resistentes, perdón. En este caso es 2G, la resistencia que soporta a un sismo el Prisma P. Para todo lo que es montaje de los interruptores, ustedes vieron que si quieren montar un interruptor, por ejemplo, de 250 amperes o de 400 o digamos, interruptor en caja moldeada, en un tablero tradicional, en un tablero artesanal, por ejemplo, tienen que hacer un agujero, poner una tuerca del otro lado y amurar, por ejemplo, a la placa de sujeción. En este caso, para cada tipo de interruptor tenemos una placa de montaje y no se utilizan tuercas. ¿Por qué? Porque ya vienen preagujereadas y prehecha la rosca para cada tipo de interruptor. Cuando ustedes tienen que poner un interruptor de 250, ya viene la placa para interruptor de 250. ¿Ok? Por ejemplo. Bien, cuando hablamos de todo lo que es distribución, acá aparecen algunos tipos de bloques. En este caso, si se llega a ver bien en la imagen, tenemos una distribución de barras en un tren de barras. Tomo o me conecto al tren de barras y hago una distribución, por ejemplo, hasta de 3 interruptores de 250 amperes cada uno. ¿Ok? Bien, detalle no menor, para todo lo que es distribución, Schneider patentó un sistema también garantizado y probado 61439-1-2, que es un sistema de embarrado que se llama Lineargy Evolution. ¿Ok? En este caso, admitimos corrientes, entonces, como le decía, hasta 4000 amperes, y reducimos obviamente todo lo que es el tiempo de armado, ya que todo lo que es tornillería y todo lo que es sujeción ya viene obviamente para cada uno de los modelos de Prisma. En este caso, lo importante o lo interesante de esta barra, y a ver si lo tenemos acá, es que es, a ver, no, acá. La conducción, la barra es de aluminio, ¿sí? Es de aluminio, pero está recubierta por láminas de cobre, ¿sí? Distintas láminas de cobre, que lo que hacen es brindarme una mejor conexión y la posibilidad entonces de llegar a los 4000 amperes. ¿Ok? Como les dije, obviamente esta barra está totalmente ensayada y cumple también con las normas 61439. Otro detalle, y lo vamos a ver en el siguiente slide, otro detalle interesante de esta barra, si ustedes se fijan, ustedes cuando utilizan una barra estándar, van a tener que agujerearla para pasar un tornillo, van a tener que poner la tuerca y etcétera, etcétera. Fíjense que esta barra,
cualquiera de los modelos, ¿sí? Fíjense que en altura 60 milímetros tenemos hasta 1600 amperes, hasta 100 milímetros tenemos 2500 amperes y hasta 150 milímetros 4000 amperes, pero todas tienen este formato, ¿sí? Acá en cada una de las barras. ¿Qué es esto? El tornillo ingresa, ustedes cuando tengan que armar un tablero de estos, el tornillo lo van a ingresar en una punta y van a ir directamente hasta donde tenga que hacer el conexionado y solamente van a tener que colocar la tuerca. El tornillo clava, digamos, o se sujeta en este formato y ustedes desde el frente solamente aprietan la tuerca. Fíjense que, digamos, tanto los accesorios como esto que les estoy nombrando ahora, todo lo que hace es ir generando menor tiempo para el tablerista, ¿ok? Menor tiempo de armado para el tablerista. En el Prisma Set, digamos, también tenemos todo lo que son distintos ángulos y distintos refuerzos, tanto en lo que son las columnas como ahora vamos a ver la puerta, ¿sí? Distintos tipos de refuerzos para que la estructura se vea reforzada. Y estamos hablando de un espesor de 1,5 milímetros en la puerta, como así también de la utilización de 3 bisagras por puerta, ¿ok? Fíjense un detalle acá no menor, esto se modificó, acuérdense que les dije que pasamos del modelo Prisma al Prisma Set, se modificó todo lo que es la manija, ¿sí? El formato de la manija, obviamente tenemos llave y también un botón para abrirla y tenemos que mover, digamos, no solamente sacar la manija, o sea, destrabar con la llave y sacar la manija, sino que girar para lograr la apertura de la puerta, ¿ok? Bien, un detalle también importante y que suele pasar a veces en el lugar en donde tenemos el armado de los tableros, en el momento de tener que entregarlo o cuando estamos trabajando, el tablero sufre algún rayón, algún problema en la misma chapa, bueno, tenemos la posibilidad de tener un spray para que el tablerista pueda entregar el tablero perfectamente en su estado. Detalles no menores y especificaciones técnicas, hasta 690 volt, tensión de impulso de 4 a 12 kilovolt, 1000 volt, ¿sí? De tensión de aislación, 50-60 Hz, hasta 4000 amperes, corriente pico 220 kA y la corriente de cortocircuito que soporta el tablero es 100 kA un segundo. ¿Ok? Acuérdense, garantizado, ¿sí? No estamos hablando de que esto es un tablero artesanal, esto es un tablero totalmente ensayado, ¿sí? Entonces, corriente de cortocircuito que soporta 100 kA un segundo. Detalle no menor, todo lo que es el packaging del tablero está hecho con 100% cartón reciclado y cada uno de los empaquetados o de cada una de las partes que ustedes compren del tablero dispone de un código QR para todo lo que es la información de esa parte que están adquiriendo, digamos. O sea, no hay ya papel para entregar cuando ustedes compran una parte de un prisma. ¿Ok? Bueno, resumen, bueno, esta es la diferencia que cambió desde el Prisma al Prisma Set. Nuevo diseño, nuevo color, ¿sí? Que es este que ustedes tienen acá, el color del tablero es RAL 9003. ¿Se puede pedir otro color? Sí, se puede, pero bueno, va a haber que esperarlo, digamos. Este es el color estándar, el RAL 9003, es un entre gris y bastante blanco. La nueva manija, para el que conocía, digamos, el Prisma anterior, que cambió más robustez en lo que es la estructura y las puertas y todo lo que es el packaging o el empaquetado con el que va a venir de forma sustentable. ¿Ok? Les voy a mostrar un pequeño videito que particularmente no me acuerdo si compartí el sonido, pero simplemente tiene música. Acá van a ver el diseño del nuevo Prisma, ¿sí? En este caso está mostrando el Prisma P, ¿sí? Fíjense que para abrirlo tiene la cerradura, tiene el botón y luego girar la manija, ¿ok? Todas las placas, bueno, este es un dispositivo que tenemos para la detección y prevención de incendios que se llama HeatTag. Pero fíjense cómo es totalmente componible el tablero y se arma dependiendo del requerimiento del cliente, ¿no?
simplemente para que vean un detalle del prisma. Bueno, acuérdense que el prisma llega hasta 4000 amperes, pero tenemos el modelo PrismaSet 6300, ¿sí? Que llega obviamente hasta 6300 amperes, hasta 6300 amperes. Fíjense que el modelo anterior, digamos en Schneider, se llamaba Spatial SFP, ¿ok? Y esto pasó a llamarse PrismaSet HD, que viene en tonalidad RAL 9003, y el PrismaSet 6300, obviamente la diferencia está acá, hasta 6300 amperes, que viene en color RAL 7035. Acá estamos hablando, o por lo menos Schneider habla de tableros que están más orientados, cumplen con la 439, perdón, 1 y 2, pero están más orientados a lo que es industria, ¿sí? Están más orientados para la industria. En este caso el PrismaSet HD 61, como les comentaba, 61439-1-2, ¿sí? Fíjense que en este caso es muy parecido al Prisma, muy parecido al PrismaSet, ¿sí? Pero vienen dos RAL distintos, 9003 o 7035, y es una solución, digamos, con más ensayos o más preparada para ambientes agresivos, ¿ok? Por eso está más pensado para lo que es la industria. El PrismaSet estándar, nosotros lo direccionamos a todo lo que nosotros llamamos el building, por ejemplo, un edificio de oficinas, por ejemplo, un hospital, por ejemplo, ¿cómo se llama? Un shopping, ¿ok? Pero los tres que les voy a mostrar, tanto el PrismaSet como el PrismaSet HD como el PrismaSet 6300, cumplen con la 61439-1-2. Esta es la solución, fíjense que acá ya estamos hablando de un tablero un poco más grande en lo que es tamaño, porque estamos hablando de un interruptor de 6300 amperes, necesitamos una columna de 1200, ¿sí? De 1,20 m para su colocación. Entonces, este tablero, el PrismaSet 6300, obviamente llega hasta 6300 amperes, también cumple con la 61439 1 y 2, y los colores que están disponibles, bueno, son los RAL 9003 y RAL 7035, ¿ok? Como las barras Linergy venían hasta 4000 amperes, también ya están disponibles entonces las barras Linergy hasta los 6300 amperes, ¿ok? Este es el software, ¿sí? En este caso se llama Rhapsody, es gratuito, ustedes lo pueden utilizar, descargarlo, y el que quiera verlo en algún momento también no duden en pedirle a Germán o pedirme a mí alguna charla, alguna capacitación. Es muy muy simple, pero van a ver durante el software que hay cosas que el software no me deja hacer, obviamente por lo que yo les comentaba al principio. Como Schneider lo tiene ensayado, el tablero, hay que hacerlo de una cierta forma el tablero, ¿ok? Entonces, hay cosas que el software no me va a ir dejando porque, digamos, quizás Schneider no tiene ese ensayo realizado o no lo pensó así cuando lo ensayó, ¿ok? Entonces, el tablista tiene la obligatoriedad de usar este software para para hasta pedir las partes, porque el software les entrega un listado completo de todo lo que van a necesitar para armar ese tablero. Bien, entonces, en resumen, PrismaSet, acuérdense, G y P, G hasta 630, P hasta 4000, PrismaSet HD, PrismaSet HD es el más pensado para la industria, ¿sí? Un poquito más robusto y con otros colores y más pensado para ambientes agresivos, y el PrismaSet 6300, que es el que llega en baja hasta 6300 amperes. Ahí nos Chile, preguntan por las barras. La acá, barra, la sí, barra es de aluminio y tiene láminas de cobre. ¿Ok? La claro. barra Linergy. Claro, la barra Lineargy es un producto extrusado en aluminio, y las pistas donde se hace el contacto es de cobre, exactamente. Exactamente. Dice, Jorge nos pregunta cómo es el proceso para adquirir uno de los tableros, pero ajustado a un proyecto. Bueno, Jorge, es decir, partimos del unifilar. A través del unifilar, las empresas que comercializan nuestra oferta de tableros pueden armar el tablero de acuerdo al unifilar que cada cliente requiera. También hay software que son libres, son gratuitos, donde el usuario puede, a partir del unifilar, ir armando su diagrama topográfico del tablero. Este, pero, a ver,
respondiendo concretamente tu pregunta, a partir del Unifilar, digamos, se dispara el diseño del tablero. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron por participar y los esperamos el mes que viene.